Sí, sí. Bueno, les agradezco mucho a todos la presencia y sobre todo le agradezco un montón a Mario Caimi que esté hoy acá con nosotros en este intento de responder a la pregunta que nos suele convocar. No necesita, Mario, mucha presentación. Para los más jóvenes que no han transitado aulas con él, les leo un par de datos solamente. Saben todos que Mario ha sido el profesor de Historia de la Filosofía Moderna, de todos nosotros. Se doctoró por la Universidad de Mainz, en Alemania. De hecho, se retiró como profesor titular de nuestra casa. Actualmente es el investigador principal del CONICET y dirige varios proyectos de investigación y ha dirigido muchísimos. Es un gran formador de recursos, Mario Caimi, y además es autor de textos fundamentales, sobre todo lo que hemos leído todos, traducciones importantísimas de Kant y del discurso del método. De Kant también. Y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa que yo les agradezco muchísimo que hayan venido. En realidad estoy un poco asustado porque ante semejante auditorio debería decir cosas sólidas, digamos. Pero además hay algo que no me salió muy bien. Yo esperaba que vinieran 10 personas, entonces hice 10 copias de una cosa que podemos tirar así. No sé, bueno, aquí están las 10 copias. De todas maneras las voy a leer en voz alta, pero no podrían pasarlo así. Bien. Claudia Másico acaba de decir, esta es la pregunta, claro, es verdad, y yo tampoco la sé responder. No puedo decir en realidad casi nada acerca de este tema que nos propone. Lo que puedo traer como contribución a estas jornadas no es una respuesta que es la filosofía, pero sí una relación de lo que yo fui aprendiendo acerca de la filosofía en todos estos años. Son más bien cosas sueltas, por eso no voy a tener una exposición sistemática, bien concatenada como debería ser, sino que voy a ir presentando buenamente algunas cosas que aprendí. Y en realidad la mayor parte de las cosas que aprendí se las debo a muchos de los que están aquí, porque se sabe que cuando más se aprende es cuando uno enseña, y bueno, ahí fue cuando aprendí algunas cosas que por ahí pueden ser interesantes para ustedes. Una de las más importantes cosas que aprendí es que hay muchos filósofos. Hay muchísimos filósofos. La pluralidad de las filosofías, que a veces incluso son opuestas unas a otras, lo deja a uno un poco solo frente a las perplejidades y a las preguntas que lo han llevado a filosofar. Pareciera que uno, un poco en soledad y a ciegas, tuviera que elegir a qué teorías otorgarles un asentimiento y a cuáles negárselo. Fichte decía que eso depende un poco de la personalidad de cada cual. Y esa es una de las razones por las que la filosofía es una ciencia insalubre. Esa soledad ante los temas fundamentales produce de verdad cierta angustia, produce las correspondientes reacciones más o menos desaforadas de acuerdo con el temperamento de cada cual, desaforadas en sentido negativo, y uno siente que, bueno, no, me voy a ir de este mundo sin haber entendido nada, u otras veces desaforadas en sentido positivo y uno abraza con desesperación algunas cosas. Pero quizá no sea inevitable que uno se deje invadir por la angustia. Quizás se pueda concebir la pluralidad de los filósofos de una manera más optimista, como si ellos también ofrecieran una pluralidad de abordajes de un mismo tema. Esa pluralidad hace posible aquello que recomendaba un filósofo medieval, Bernardo de Chartres, que decía que, bueno, uno es muy pequeño frente a todo lo que quiere saber,
pero entonces puede, por suerte, subirse a los hombros de los grandes, subirse a los hombros de los gigantes, y desde ahí puede alcanzar una perspectiva mucho más rica que la que podría alcanzar solo. Yo creo que esta recomendación de Bernardo de Chartres es una de las cosas más importantes y más lindas que pude aprender. Pero la pluralidad de filosofías y de filósofos, si bien lo enriquece a uno porque uno puede ver el mundo desde uno y desde el otro y obtener siempre perspectivas riquísimas, esa pluralidad conduce también a advertir que si bien la razón es universal y es el único instrumento confiable que tenemos para descifrar el universo, sin embargo se presenta siempre como una razón universal, pero en la versión sumamente limitada de una persona individual. Si uno no tiene en cuenta eso, la interpretación aparentemente racional del universo se convierte en una ideología, en una convicción, quizá bien fundada, pero siempre convicción individual que usurpa el lugar de lo universal. La razón universal, esto se enojaría mucho Descartes y Spinoza, ¿no? Pero la razón universal es inalcanzable para el individuo singular, como no sea en escorzo. Como aquellas ideas kantianas, nunca puede darse la razón tampoco en una realidad efectiva, aunque siempre deba servir de guía y de aspiración para quien intenta razonar. Es decir, siempre hay que contar con la posibilidad de estar uno equivocado, por muy razonables, por muy racionales que parezcan los argumentos que ha desarrollado. Estos pensamientos obligan a buscar con mayor cuidado el significado de aquel propósito kantiano de darle a la filosofía la marcha segura de una ciencia, similar a la marcha de la geometría o de la física. Creo que es indudable que hay cierto progreso en filosofía y que ese progreso se basa o consiste en la suma de los esfuerzos individuales que se han ido sumando y corrigiendo unos a otros en el tiempo. Pero por otro lado, ninguno de esos perfeccionamientos, ninguna de esas correcciones puede negar que está debilitada por un cierto grado de relatividad inevitable. Mi propio juicio sobre los diversos aportes de los filósofos tiene una validez limitadísima, tiene una validez que podrá parecer universal desde mi punto de vista, no tengo más remedio, pero ¿cómo podría yo descalificar a un filósofo serio? ¿Tengo yo ese punto de vista de lo universal? ¿De verdad? No lo tengo. ¿En nombre de qué iba a descalificar yo a un filósofo que esa descalificación me llevaría a privarme de ese punto de vista por él expresado solamente para afirmar la validez absoluta de otro punto de vista que en último término es equivalente al primero? Creo que la respuesta a estas perplejidades sería flexibilizar la conciencia filosófica para que sea capaz de convivir con esa riqueza y esa variedad de la filosofía efectivamente existente. Pareciera que estuviera yo ahora expresando cierta variante del eclecticismo. No lo sé, creo que no. Creo que es un eclecticismo subjetivo, no es la tarea de fabricar una filosofía con los retazos de las filosofías que hay, sino que sabiendo las limitaciones subjetivas de quien piensa, uno procura evadirse de la adscripción a una filosofía única con menosprecio de las demás. Más que eclecticismo, eso parece un ejercicio de una tolerancia enriquecedora. Así se salva y se conserva la multiplicidad del pensamiento y se mantiene la posibilidad de explorar, de cambiar, de relativizar lo ya sabido. Esa marcha vacilante y modesta, esa creo que está más cerca del andar propio de una ciencia, o quizá más exactamente del andar propio de una investigación científica. Por eso creo que lo más prudente es reconocer que toda enunciación acerca de estas cosas, quiero decir, acerca del sentido del universo y de la existencia humana, es fragmentaria,
y es solo un escorzo, y ya por eso no es absolutamente verdadera, es en cierto modo errónea. Lao Tse dice, el Tao que puede ser expresado, que puede ser formulado, no es el Tao verdadero. El camino que puede ser formulado no es el camino verdadero. La pretensión de abarcar definitivamente con palabras o con conceptos el universo o una existencia humana, como pretensión está bien, pero si uno se cree que pasó esto, entonces lo que tiene es una concepción un poco limitada o simplificada de esa existencia y de ese universo. Claro que esto no debería tomarse como una desvalorización de los esfuerzos de los filósofos de entender eso complejo e insondable que tienen adelante. Más bien al contrario, es un reconocimiento de que todos esos intentos de los filósofos tienen validez por más que se contrapongan. Otra cosa que aprendí de la filosofía es que es una ciencia que se degrada muy fácilmente. Fácilmente se convierte en autoayuda o en mera diversión con estructuras lógicas o con argumentos, o se convierte en ideología. No me refiero aquí, cuando digo ideología, a las convicciones políticas o religiosas o personales que cada cual es muy dueño de tener para sí. Me refiero a una cosa mucho más fea, a la convicción fanática de tener la clave universal, de ser dueños de la verdad y de estar autorizados a imponérsela a otros. Para poner eso en relación con lo que decía antes, esa convicción fanática se basa en la negativa a aceptar la pluralidad filosófica. En verdad es una especie de ignorancia que suele usurpar el lugar de la prudente reflexión filosófica. La ideología fanática ignora la inevitable deficiencia del razonamiento humano. Nuestro pensar suele apoyarse un poco inevitablemente en ciertos sobreentendidos que nos parecen comprensibles de suyo, sobreentendidos que no requieren mucha explicación, evidentes, y son sobreentendidos que muchas veces ignoramos, no sabemos qué estamos presuponiendo. Un viejo profesor que yo tenía decía que la filosofía consiste principalmente en detectar y someter a crítica esos sobreentendidos, que se nos presentan como verdades evidentes, comprensibles de por sí. Esto, digo de nuevo, no debería entenderse como si no hubiera que tener en lo privado convicciones profundas, pero sí debe entenderse como una precaución que se debe tomar al aproximarse a la filosofía para no comprar esa mercadería falsa que es la convicción fanática y la ideología en este sentido, esta convicción engañosa. Esta convicción así, de saber ya tener las respuestas, es lo contrario del reconocimiento que enseñaba Sócrates de la inevitable ignorancia en la que está. También se degrada la filosofía cuando se convierte en mera discusión de argumentos solo para verificar su solidez o su incongruencia. Cuando no se atiende al contenido, sino solamente a lo formal del argumento, con esa manera limitada de concebir la filosofía, se pierde de vista lo esencial. Al estudiar un libro de filosofía conviene buscar, me parece, lo que el filósofo quiso decir, y no solamente el lugar donde se equivocó o se contradijo. Lo que quiso decir seguramente será importante, aunque ocasionalmente la expresión sea imperfecta. Dos filósofos de la modernidad explicaron esto de una manera muy clara. Uno, por supuesto, fue Descartes. Al final del prólogo de las meditaciones, había alguien que me decía que estaba traduciendo el prólogo de las meditaciones hace un minuto. Al final del prólogo de las meditaciones escribe, cito a Descartes: por lo que respecta a aquellos que sin preocuparse por comprender el orden ni la conexión de mis razones se ponen, como es costumbre de muchos, a discutir las proposiciones aisladas, esos no obtendrán gran fruto de la lectura de este escrito. Hasta ahí Descartes sobre las meditaciones. Y otro que dijo que tuvo el mismo pensamiento y que me condujo a mí a concebirlo fue Spinoza, con un raro ejemplo que hay en la ética de la gallina. Si uno pone gallina, como se dice igual en latín que en castellano, aparece el pasaje que es la parte 2 de la ética, proposición 47. Cito a Spinoza:
Por eso, si consideras lo que tienen en la mente y no solamente lo que dicen, verás que no yerran. Parecen equivocarse solamente porque creemos que tienen en la mente los mismos números que tienen sobre el papel. Pero si no fuera así, no creeremos que yerran en nada. Así como no creí que errara uno a quien hace poco oí que clamaba que su patio había volado a la gallina del vecino. Porque entendí bien lo que tenía él en la mente. Que era justo al revés, hasta ahí la cita, ¿no? Que era justo al revés, era la gallina la que había volado. Pero no le importó a Spinoza y se quedó con el contenido y no con la formulación. Eso es, en mi opinión, lo que conviene buscar, lo que el filósofo vio, lo que tenía en la mente. El propósito del estudio de los grandes libros es precisamente alcanzar eso, y no solamente jugar con los argumentos como si fueran meros mecanismos ingeniosos. Claro que eso no debería entenderse como si dijera que hay que menospreciar lo que efectivamente aparece en los escritos. Al contrario, hay que atender a eso con todo cuidado, evitando, como decía el mismo Descartes, la precipitación. Se supone que quien ha escrito esos libros ha sopesado cuidadosamente cada palabra, precisamente para explicar con exactitud el mensaje complicado que pretendía transmitir, para que no se entendiera mal aquello que muchas veces iba en contra de lo que el sentido común y la costumbre sugerían. Más de una vez incluso le pasa desapercibido a una lectura demasiado rápida algún signo de puntuación que cambia por completo el sentido del texto. Digo esto como relativización de lo que acababa de decir, apoyándome en Spinoza y en Descartes, que hay que atender fundamentalmente al sentido. En realidad, un poco fuera de mi programa, diría, la joya, el tesoro, está en el sentido del libro. Si puedo hablar un poco en lo personal, muchas veces les habrán preguntado a ustedes cómo se les ocurrió estudiar filosofía. Bueno, no sé bien cómo fue, pero lo que sí sé es que lo que yo buscaba eran los tesoros que estaban escondidos en esos libros. Por eso mi trabajo en filosofía fue más bien de historiador, de lector de esos clásicos. Y justamente encontrar ese tesoro escondido es lo que me parece que subrayaban Spinoza y Descartes. Pero claro, eso no lo vayan a tomar como que, bueno, no importa la expresión. En la mayoría de los grandes autores, en todos los grandes autores, la expresión está cuidadísima, cada palabra está sopesada al extremo para que diga exactamente eso difícil que el filósofo vio y trata de transmitirnos. Como si fuera un explorador que hizo recorridos por tierras exóticas, difíciles, a donde casi nadie sino él puede ir, y nos trae una relación de su viaje. Otra cosa que aprendí es que en filosofía la expresión debe ceder su lugar a la construcción. Para eso hice circular ese poema de Rilke. Me gustaría explicar esto mediante este poema de Rilke. Es decir, como seguramente no lo consiguieron todos, lo voy a leer en voz alta. La traducción es bastante mala, la hice yo mismo, pero digo es muy mala porque es muy exacta, pero acá se trataba de traducir poesía y la exactitud estaba por ahí de más, ¿no? Mientras atajes lo que tú mismo has arrojado, todo es habilidad y ganancia fácil. Solo cuando de repente eres el que ataja una pelota que te arrojó, que lanzó al medio de ti una jugadora eterna, con impulso exactamente logrado, en uno de aquellos giros de los de Dios cuando construye sus grandes puentes, solo entonces la habilidad de atajar es una facultad, no tuya, sino de un mundo. Y si llegaras a poseer la fuerza y el coraje para devolver el tiro, no, más maravilloso aún, si olvidaras el coraje y la fuerza y ya hubieras lanzado, como el año lanza a los pájaros, las bandadas de pájaros migrantes, que un calor más viejo le lanza a otro más joven por encima de los mares. Solo cuando tienes ese arrojo, participas en el juego de manera válida. Ya no te hace fácil el tiro, ya no te lo haces difícil. De tus manos sale el meteoro y corre veloz por sus espacios.
Hasta ahí Rilke. Creo que se trata de una reflexión sobre la creación literaria. Como si dijera, como si hubiera dicho, mientras intentes expresar lo que está en ti, mientras solo trates de expresar las ideas que se te ocurren, todo te será comparativamente fácil. Esa poesía que solo expresa a su autor está al servicio del autor. Con respecto a ella, dijo una vez un escritor colombiano, Eduardo Vallejo, que la poesía, esto es una cita de Eduardo Vallejo, la poesía es uno de los males de nuestro tiempo, dijo Vallejo, ¿no? Todos tenemos algo que podría ser expresado, pero que difícilmente les interese a los lectores, porque ellos a su vez tienen también cosas propias para expresar, cosas que aunque no las expresen, les interesan más. Porque a cada cual le interesa, en primer lugar y muy justificadamente, lo suyo. Pero hay una obra que no es mera expresión del autor. Si hay en ella tal expresión del autor, es solo como un momento secundario y accesorio. Esa poesía es, ante todo, respuesta a una solicitación, a un desafío de origen divino, al envío que hace la jugadora eterna. Y el autor es entonces solo un momento, un segmento del arco inmenso de los que traza Dios en su diseño del mundo. Y eso es más maravilloso todavía, dice Rilke, si la respuesta, la devolución del tiro, no es premeditada, sino que obedece ella también a una especie de ciega necesidad de la esencia del autor, como una respuesta inevitable e impensada. La obra sale del autor, en este caso ideal, como salen del otoño las bandadas de pájaros migratorios. El autor entonces participa de un juego divino, participa de manera válida en el inmenso juego que en realidad exige fuerzas muy superiores a las de un individuo singular, son las fuerzas del mundo entero, y el poema, ese poema así nacido, es entonces una especie de cuerpo celeste que por derecho propio, como un elemento más del diseño divino del mundo, corre veloz, como dice Rilke, por los espacios. Lo que dice ese poema sobre la creación poética puede aplicarse muy bien a la filosofía. El ejercicio de la filosofía, creo yo, no es el lugar adecuado para expresarse uno mismo. Lo que se busca en primer término no es exhibir la peculiaridad de la propia personalidad, ni de la propia cultura, ni de la propia nacionalidad, como sea. Lo que se busca es la verdad universal. Lo que le interesa al filósofo es la cosa que está estudiando, el problema que quiera resolver, o incluso el trabajo que está escribiendo. Quiere que este trabajo se sostenga, que sea claro, que diga lo que tiene que decir. La expresión del sujeto se dará por añadidura, como una consecuencia colateral no buscada del ejercicio de la investigación. Si la filosofía fuera primariamente expresión, estaría fatalmente expuesta a la objeción de que sus conclusiones, que pretendían ser universales, no fueran más que distorsiones de lo real en favor de un punto de vista predominante. Por eso, y quizá también por otras cosas, nunca, pero esto también es una cuestión personal, nunca pude estar muy concordante con mandatos como esos de la autenticidad que decía Heidegger, ¿no? Cada una de las briznas de césped de una pradera tiene su propia perspectiva sobre la pradera entera. Son miles y miles de puntos de vista diferentes, todos insustituibles. Pero su particular punto de vista le interesa solo a cada brizna singular. Las otras están ocupadas cada una con el suyo. Solo en algunos casos excepcionales, solo en esos casos de genialidad manifiesta, es decir, solo en los casos de esos autores que uno estudia en la historia de la filosofía, aparecen puntos de vista sobresalientes que abarcan el conjunto de una manera nueva y válida para muchos. Pero yo por lo menos nunca pretendí tener esa genialidad en mí, y entonces mi tarea fue más bien la de estudiar a los filósofos. Alcancé a través de los otros esa perspectiva, a través de los grandes constructores de sistemas, de aquellos que han recibido ese mensaje divino del que hablábamos, y lo mejor que yo pude hacer fue subirme a los hombros de ellos. Otra cosa que aprendí también es que la filosofía no es autoayuda, no es provecho humano. En el tiempo de mi abuela se decía, bueno, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, y daba la impresión de que, bueno, ¿para qué entonces
ese inmenso esfuerzo siempre frustrante de hacer filosofía si ya sabemos que son esas tres cosas en la vida? Y bueno, había que responder para justificarse que no era así, pero yo creo que ese es un capítulo que mejor no vamos a desarrollar porque ya leí demasiado y dejo aquí. Gracias. A lo mejor hay alguna pregunta o algo. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos a las preguntas. Había preguntas. Sí.